Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Buenas tardes de Ecuador, buenas noches de Europa y el resto del mundo. Aquí estamos en Facebook Live, GAFA TV, para seguir conversando sobre los temas que nos preocupan a los ecuatorianos y que le preocupa al mundo entero. El problema de la pandemia, que sigue cobrando vidas, sigue cobrando infectados, sigue cobrando muchas cosas en la economía y una situación que da lugar a reformular la vida de todos los seres humanos. Esta tarde contamos con la presencia de la asambleísta, la doctora Vilma Andrade. Ella es asambleísta de la Izquierda Democrática por la provincia de Pichincha. Para comenzar, asambleísta, ¿cómo está el ambiente en la Asamblea Nacional? Obviamente el ambiente virtual, porque no están sesionando en forma presencial. ¿Cómo está el ambiente frente a esta situación, frente a esta crisis? ¿Cuál es la situación de los asambleístas? ¿Cuál es su corazonada, por favor? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo afectuoso a la audiencia. Creo que como todos los ecuatorianos es un momento realmente de incertidumbre, de mucha preocupación. Es un momento en que el Ecuador y el mundo se debate en graves problemas justamente debido a esta pandemia que está cobrando vidas y que no se encuentra todavía una cura o una vacuna. Pero la pandemia llega al Ecuador en una situación más crítica que se suma a la crisis económica, con un precio del petróleo al inicio, cuando llegó la pandemia, de menos de $20, ahora prácticamente casi sin costo el valor del petróleo, con 4 de cada 10 ecuatorianos sin empleo, 3 de cada 10 niños, sobre todo en el sector rural, con desnutrición crónica, 4 de cada 10 ecuatorianos no tiene agua potable ni alcantarillado. Entonces, esta crisis sanitaria llega a afectar profundamente y a develar realmente la situación en la que se debaten los hogares ecuatorianos justamente por estas falencias. Entonces, en ese sentido, se está asumiendo la responsabilidad en la Asamblea porque hay una realidad que lacera, una realidad que tenemos que enfrentarla, pero creemos que es el momento de hacer un llamado a la solidaridad del que más tiene para el que no tiene nada y el que en este momento justamente tiene un grave problema porque vivía del día a día y el día a día ahora le impide salir pues a trabajar. Asambleísta, en ese contexto que usted ha señalado, con una economía que ya estaba en crisis, lo que vino el coronavirus es a agravar más, vino como un agravante. Pero en ese contexto también la Asamblea Nacional tenía y tiene una aceptación demasiado baja, casi perdiendo el año la Asamblea Nacional. Frente a eso, la respuesta de la Asamblea no ha sido inmediata, no ha sido contundente hasta el momento. ¿Cómo responde usted al sinnúmero de ecuatorianos, al sinnúmero de electores, de ciudadanos, que incluso han pedido la cabeza de la Asamblea? ¿Qué responde usted? Bueno, primero que hay un desconocimiento general de que la Constitución le da la potestad exclusiva, o sea, es única, la potestad en el manejo económico y en la política económica al presidente de la República y a su gobierno. Es decir, la Asamblea no puede tener iniciativa en el tema legislativo cuando se trata de temas económicos. Y por eso es que toca esperar. Y el gobierno se ha demorado, como ustedes han visto, se ha demorado en presentarnos desde que llegó la pandemia, básicamente que estamos desde el mes de enero, ya se conocía gravemente lo que pasaba en el mundo, y en el Ecuador a inicios de marzo, pero ha llegado prácticamente hace apenas 10 días la propuesta a la Asamblea. En base de eso podemos trabajar. Y lógicamente también hay que decirlo, los parlamentos en el mundo en general tienen un descrédito, tienen una falta de aceptación porque los parlamentos no dan obras, los parlamentos no entregan pues recursos. Entonces, la gente no siente que la Asamblea le está solucionando sus problemas, pero además también es el descrédito de la Asamblea.
O sea, hemos empezado con una asamblea que tuvo que destituir a 4 asambleístas, que tuvo que sacar de la presidencia a un asambleísta. Entonces, todo eso llevó a que la gente en general ponga a todos en el mismo saco. Pero ahora mismo vemos que toda la gente está acudiendo, los trabajadores, los empresarios, los grupos organizados, acuden a la asamblea porque el gobierno mandó una propuesta que no goza del apoyo, ni tampoco está consensuada con ninguno de los sectores. Muchas gracias. Estamos conversando con la asambleísta Vilma Andrade. Les comunicamos a nuestros amigos que nos siguen que por favor pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, sus mensajes para poder interactuar esta tarde. Bueno, en todo caso, ¿y qué piensa usted del estorbo que dice el Ejecutivo, que dijo el presidente, que le estorba a la Asamblea? Ya lo dijo el presidente Litardo, pero ¿cuál es su reacción, por ejemplo, ahora? Bueno, lo he dicho siempre, yo creo que esperar que en este momento de crisis que estamos el país, ¿no es cierto? Tenemos una crisis social, una crisis económica, una crisis sanitaria, y ponerle un ingrediente más de una crisis política es absurdo, pero yo no le tengo miedo a la muerte cruzada. Si eso soluciona el problema, pues que venga la muerte cruzada. Si en base de eso el presidente va a tener para sacar los recursos para cubrir la crisis sanitaria, si con eso se le resuelve los temas laborales que están igualmente olvidados, porque desde el año pasado el gobierno quedó en junio del año pasado enviar la propuesta y no lo ha hecho. Si es que con eso soluciona y va a tener más recursos, va a poder, bueno, que lo haga. Pero ustedes saben que esa no es la solución, que lo que pretenden es nada más, es de alguna forma amenazar a la Asamblea para que no le muevan, por ejemplo, a una propuesta tan absurda como pretender que ahora el Seguro Social, la Seguridad Social en general, el IES, el ISFA y el ISPOL sean la caja chica del gobierno y que puedan tomar justamente de esos recursos para cubrir las deficiencias del Estado, cuando las finanzas estén en riesgo. ¿Cuándo no están en riesgo? Por eso existe una asamblea, porque ahora, por ejemplo, nosotros no vamos a permitir que el Seguro Social se le vea como la caja chica del gobierno. Si es que no existiría la asamblea, el presidente, vía decreto ejecutivo, como cualquier dictador, podría emitir esas normas y nadie podría realmente rechazarlas porque tendría esa potestad precisamente de normar a través de decretos. Asambleísta, podríamos decir que los asambleístas y la asambleísta Vilma Andrade no le teme ni al coronavirus, peor a lo que ha dicho el presidente. No, al coronavirus, claro que le tengo miedo y porque es un tema que no desconozco. Está fuera del alcance. No, porque yo creo que eso lo conozco perfectamente, es el ámbito de la Constitución, hasta donde el presidente puede avanzar y que esa supuesta amenaza realmente lo hace precisamente para que nosotros no modifiquemos, como le doy un ejemplo, uno de los tantos, como también es que a los gobiernos autónomos descentralizados les quiere quitar autonomía. Vamos a eso justamente. Los 2 proyectos que envió el Ejecutivo el 16 de abril y cuyo plazo vence el 16 de mayo. ¿Cuál es lo bueno? Algo de haber de bueno en esos proyectos, tanto en el asunto de la recuperación de fondos para crear la caja para apoyar a los sectores más vulnerables y el asunto de las finanzas públicas. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? Y ustedes están haciendo propuestas, están haciendo planteamientos para que salgan, me imagino, unos proyectos un poco más aceptables. No unos Frankenstein, por supuesto, ¿no? Pero unos proyectos que puedan ser manejables y en verdad beneficien a todos los ecuatorianos. Cuéntenos, ¿cuál es lo bueno, cuál es lo malo y cuál es la propuesta? A ver, es bien largo porque el proyecto implica reformas de toda índole, ¿no es cierto? Ahí están reformas a las finanzas públicas, reformas laborales y todo lo que es la propuesta de ley humanitaria. Yo diría que en la propuesta emergente de apoyo humanitario es importante que se forme un fondo.
Yo estoy de acuerdo que ese es el mecanismo en este momento. El Estado ecuatoriano, el gobierno no tiene un centavo de reservas, no tiene un solo centavo realmente ni de empréstitos, ni de ninguna categoría como para poder cubrir realmente esta pandemia. Por lo tanto, me parece que la conformación del fondo, la diferencia quizás esté en que el Ministerio de Economía y Finanzas quiere solamente que aporten un sector del sector público. Nosotros decimos que aporten todo el sector público, y excepto salud. Y que también la diferencia con la propuesta del presidente es que habla desde $500 de aporte. Nosotros vemos que eso no se puede hacer. $500 Subir, la canasta. la base, ¿no? Subir la base. Exactamente, una propuesta más amplia, al menos en mi propuesta es de que sea sobre los $1,200, donde todo el mundo aporta con el 10%, pero un tema muy distinto a la propuesta del gobierno es el mecanismo. Nosotros planteamos que al funcionario público de $1,000 a $3,000 se le pague el 100%, 90% en efectivo, 10% en bonos del Estado. Bonos del Estado que tienen un rendimiento del 5% y que a 3 años plazo, con lo cual se desvirtúa o se deja de lado esa supuesta inconstitucionalidad por la rebaja de sueldos. Pero ahí nosotros, desde $3,000 en adelante, todos aportaríamos el 15% sin ningún bono. Todas las funciones del Estado, absolutamente todos los organismos, y eso tendría, el gobierno podría pues recoger de recursos más de 900 millones. Entonces, esa, por ejemplo, nosotros estamos aportando con una idea distinta y que va a permitir realmente financiar en buena parte el tema. Los otros 500 millones que apunte el gobierno para hacer 1.400 millones es los 500 millones de los empresarios que ganaron más de $1 millón el ejercicio del año pasado. Pero hay gente como los social cristianos que dicen, bueno, pero que le den un asunto de un crédito tributario, entonces eso ya no es aporte. Pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que, mire, tenemos un grave problema en este momento, porque la situación es crítica absolutamente para todos los sectores. Todo el mundo es solidario hasta cuando le dicen usted tiene que aportar con $100. Entonces la gente, como está, todo el mundo está con problemas, no, yo no puedo. Pero si hacemos así, el país se hunde. O nos salvamos entre todos aportando lo que podamos, o nos hundimos todos. Pero los que más ganaron en los 10 años anteriores y estos 3 años que va del gobierno. Por supuesto, tienen que aportar. En la propuesta, el gobierno manda el 5%, nosotros hemos dicho que puede ir con una escala de 1 a 5 millones las utilidades que aporten el 3, de 5 a 10 el 4 y de 10 millones en adelante. Pero no con crédito tributario, ¿no es cierto? Pero no con crédito tributario. No, ustedes saben que estamos ahí afectando el presupuesto que viene, porque el presupuesto que viene también se nutre de los ingresos permanentes. De impuestos a la renta, con lo cual volveríamos a generar un hueco fiscal más grande y cada día estamos realmente sin tener los recursos, porque la economía en general del Estado ecuatoriano es como la de cualquier familia. Si por alguna razón perdemos un trabajo y tenemos un sueldo menor, tenemos que acondicionar nuestra vida a ese sueldo y tratar de hacer una vida mucho más austera o tratar de priorizar los gastos. En este caso, ni siquiera eso lo puede hacer porque el gobierno básicamente tiene una limitación. Hay el grueso de la democracia, son 80%, solo con eso concluyo: salud, seguridad y educación. Existe consenso, al menos para la ley humanitaria, dentro de la Asamblea Nacional. Esa propuesta, ese proyecto no será archivado. No, si hubiera sido archivado como fue la vez anterior, que mire, desgraciadamente hay un pésimo sistema de comunicación en la Asamblea y no se logró determinar por qué lo archivamos. Y lo archivamos precisamente porque había normas que querían ponerle gato con liebre a los ecuatorianos. Ahí, por ejemplo, se intentaba aplazar o extender los periodos de concesión de las operadoras de celulares a dedo.
sin beneficio del Ecuador, cuando ahí hay muchísimos recursos. Ustedes saben que la última concesión que hizo Correa en 650 millones, cuando la operadora, una de las operadoras, me refiero a Claro, tenía una valoración de 900 millones, casi 1.000 millones, Correa la regaló en 650. Es decir, ya hubo una pérdida en ese momento, ahora hay que recuperarla. Por lo tanto, nosotros la paramos esa ley porque era totalmente absurda. Hoy creo que hay temas positivos en la ley y más que haya positivos, es que tenemos que dar una salida. No hay dinero. Todo el mundo que ha ido a la asamblea dice, a ver, que nos rebajen y está contemplada, que no se cobre el agua, la luz por un tiempo, que se renegocien los contratos de arrendamiento, eso está aceptado, que se entreguen bonificaciones, que todo el mundo, pero ¿de dónde? El tema es de dónde se saque esa plata. Entonces, por eso es importante este fondo y ojalá se encuentren los consensos, más allá de quienes con una posición absolutamente radical dicen no a los impuestos y dice que esperemos la buena voluntad, la generosidad de las grandes empresas que ellos pueden donar, hacer un fondo. ¿Cuándo, por favor? Si ni siquiera los impuestos de asambleísta, empresas yo no sé si le ha llegado a usted, a sus oídos, a su conocimiento, de que muchos bancos, muchas empresas grandes están donando, pero hay de por medio un acuerdo con el gobierno para que esa donación luego sea descontada en el impuesto a la renta. Es decir, ¿de qué generosidad estamos hablando? ¿De qué filantropía estamos hablando cuando estamos haciendo un negocio y cuando estamos haciendo propaganda? Hay candidatos presidenciales que hacen propaganda y según es un refrán popular, que no sepa lo que hace la mano derecha, lo que hace la mano izquierda o a la inversa, haciendo propaganda con el hambre, con la miseria. Y en otro término, por ejemplo, en asunto de ahorrar el Estado, ¿han pensado ustedes reducir el número de asambleístas, por ejemplo? Reducir el número de asesores, reducir y eliminar, por ejemplo, está esa ley en la Asamblea de los sueldos vitalicios para los presidentes, expresidentes y ex vicepresidentes. Por ejemplo, los fondos partidarios que se da para campaña electoral y todo eso, también reducir en este momento. ¿Qué piensa usted y cuál es su propuesta al respecto? A ver, primero tenemos que estar absolutamente claros que, por ejemplo, nosotros declinamos como Izquierda Democrática el que las franjas publicitarias de ese monto que está destinado para la promoción electoral se retire. Sin embargo, no se lo puede hacer, mire, que justamente la comisión debatió porque todas las reformas electorales tienen que hacerse un año antes del proceso electoral y eso está pasado el año. De la reducción de los asambleístas es un cambio constitucional. Algún momento tenemos que repensarle a esta constitución garantista. Allí establece que cada 200,000 habitantes que van creciendo tienen una representación más. Por lo tanto, vamos a llegar, es exponencial el crecimiento. Hay una propuesta que en la Asamblea nosotros estamos tratando de impulsarla precisamente para en la comisión que soy vicepresidenta, la comisión de enmiendas, podamos impulsar realmente ya el estancamiento o la disminución de la Asamblea Nacional. Pero más allá de que los montos, mire, nos fijamos en temas que yo le digo, ahí no está lo grueso. El grueso del problema es cómo nosotros hacemos que exista una verdadera redistribución de la riqueza y solo hay 3 mecanismos. Uno es a través de salarios justos, otro es a través de la seguridad social y a través del pago adecuado de los impuestos. Y ahí viene la traba. Por favor, no podemos fijarnos en un sueldo de un presidente, de un expresidente de la República y no nos fijamos que, por ejemplo, también tienen sueldo los generales de la República. Y yo le digo y le hablo como le conoce al Ecuador, a Rodrigo Borja, él vive del sueldo, porque él no fue un ladrón, él no le robó un centavo a los ecuatorianos. Y fíjese lo que significa que alguien que se ha dedicado y que dedicó su vida al servicio a través de una presidencia absolutamente honrada, nos fijamos en eso y no nos fijamos en los otros sueldos. Ahí no está el problema está en que cómo nosotros hacemos que, por ejemplo, 970 familias tienen 515,000 millones de riqueza en prácticamente una acumulación del 60% de la riqueza del Ecuador, y de esas 230 familias no
le pagan 0 impuestos al Estado. ¿Cómo hacemos para que las grandes empresas, no todas porque hay buenas empresas, le paguen realmente el salario justo a los trabajadores, a los empleados, que declaren exactamente las utilidades que tengan y no les camuflen y no distorsionen? Ahí está el problema. El problema está cómo hacemos que verdaderamente se paguen los impuestos. Porque mire, usted ve al SRI totalmente eficiente para el cobro del impuesto a los medianos, todo el mundo hasta por una factura mal girada tiene problemas. Y los grandes, mire, en este momento, están ya en procesos judiciales 1.400 millones. 1.400 y nosotros seguimos hablando de 6 millones. Correcto. O sea. Ahí no está el problema. Y el gasto de la Asamblea es del 0,6% del presupuesto general del Estado. Pero podemos decirlo, pero no está ahí el problema. Estamos conversando con la asambleísta Vilma Andrade. En todo caso, podemos comenzar dando el ejemplo desde casa, ¿no es cierto? Y la asamblea, y ustedes, haciendo las leyes estructurales, justamente para cobrar a los grandes empresarios de evasores, a los que sacan los capitales a los paraísos fiscales. Lo que pasa es que esos sectores son exactamente los que ponen gobiernos, los que mantienen gobiernos o votan gobiernos. Entonces, ahí la asamblea podría legislar estructuralmente para hacer lo que usted dice, para que aquellos que más ganan sean lo que hagan. Eso está absolutamente normado. Recordemos que justamente es los porcentajes, lo que se establece de utilidades, cuánto de eso se puede reinvertir, todo está normado. No es cuestión de normas, es cuestión de control, porque si fuera de hacer leyes sería fabuloso. Tantas leyes tiene el Ecuador y el Ecuador sigue entrapado en sus problemas. Aquí es cuestión de control y también de establecer a través de los sistemas judiciales, de la unidad de lavado de activos, de la UAFE, hacer un seguimiento realmente para que esas rentas que se paguen se cumplan. Porque mire, nosotros no podemos como asamblea, ya está la norma y por eso es que están los pagos, ¿no es cierto? Echa la ley, echa la trampa, dicen pues. Pero por eso, entonces, no es cuestión de leyes. No es entonces son los ejecutores, son aquellos encargados, los que tienen tantos compromisos con estos sectores, los que dejan hacer y dejan pasar, ¿verdad? Para todo eso hay leyes. Por ejemplo, si alguien no paga y defrauda, inclusive puede haber liquidado una empresa fraudulentamente, puedes llevarle a inclusive ir preso porque el Código Penal establece sanciones. Pero la justicia es relativa, dicen, pues, la justicia es relativa. Ya, en eso no volvemos al tema. No es la asamblea. No es la asamblea. Pasemos. O sea, en este momento sí tenemos que actualizar normas, pero tenemos que tener en claro que hay una constitución que realmente pasa en este momento a ser una camisa de fuerza y que tenemos todos que entender que vivimos de un momento nunca antes imaginado siquiera, es un momento tenebroso para el Ecuador, porque no es solamente las muertes, sino realmente lo que se viene luego, la caída económica de los pequeños negocios, de los emprendedores, de las pequeñas industrias y quizás inclusive de las grandes, que no tienen el músculo económico como para soportar una crisis que era impensable y que no estaba en manos de nadie detenerla. Entonces creo que hay que por eso dar soluciones y en eso estamos. Muy bien, volvamos al seno de la asamblea asambleísta. Hemos hablado, y ahí el consenso, al menos eso parece, de que se aprobará la ley humanitaria con la reforma, con los cambios pertinentes. Ahora, ¿cómo va y cómo está la otra ley, el otro proyecto de la reforma de las finanzas públicas? Y antes de concluir esto, me gustaría decirle que, o sea, la ley humanitaria tiene 3 importantes capítulos, digamos. Uno que es el fondo, la creación del fondo, quienes aportan al fondo. La segunda que es quién administra el fondo, que de hecho tiene que ser una administración pública y ojalá con una veeduría privada que sea transparente y que se le pueda mirar a tiempo real las transacciones que se están haciendo. Y otro es el mecanismo de entrega del fondo. Ahí también difiere
al menos mi visión y mi propuesta es distinta a la del gobierno, porque el gobierno lo que dice es vamos a entregar a través de un bono, dijo inicialmente $60, ahora $120, pero el problema es que eso sí le sirve a una familia temporalmente, pero no estamos o no estamos aprovechando lo que podríamos. Nosotros planteamos que más bien una buena parte de ese fondo se compre la producción de los pequeños agricultores, de los pequeños ganaderos, de los pequeños avicultores, piscicultores, pescadores, esa producción agrícola, inclusive de los emprendedores. Para evitar los intermediarios, la especulación. No, más bien el tema es hacer canastas básicas y entregar a los sectores vulnerables. Entonces estamos inyectando una gran cantidad de dinero a este sector que está muy golpeado y no le entregamos solo la plata, sino le entregamos productos a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Es más complejo, pero yo creo que eso lleva a inyectar recursos también en este sector económico que está muy golpeado. Y ahora bueno, sí, del Código de Finanzas Públicas. El código tiene temas muy positivos, por ejemplo, de ponerle techo al endeudamiento. Y no solamente al endeudamiento del gobierno, sino al endeudamiento en general de las entidades públicas. Eso está muy bien, aunque este gobierno justamente ha sobrepasado ya los límites de la deuda. Recordemos que se ha endeudado en 24.000 millones en estos 3 años, es decir, inclusive más alto del gobierno nefasto de Correa. Entonces, estamos con la misma política. Tiene un tema positivo que es generar o recuperar lo que eran los fondos, recuerdan ustedes, del FEIREP, que eran los fondos de estabilización petrolera, que permiten es cuando se fija un monto del precio del petróleo y si por alguna razón sube su precio, esa subida de precio pasa a ser un ahorro y pasa a generar... Pero no para la deuda externa, ¿no? Pero no para la deuda externa. No, es un fondo que tiene que servir justamente para generar liquidez en el Ecuador. Esa, por ejemplo, es una buena propuesta. Yo diría que en general hay algunas propuestas similares solamente de lo que puede ser la acción y el control. Sin embargo, en disposiciones absolutamente intrascendentes, podríamos decir, que casi pasan de lado, encontramos unas perlas que quienes sí hacemos nuestra labor parlamentaria con mucha responsabilidad, la hemos revisado, hemos trabajado de día y noche justamente para abrir la norma, revisarla completa, y ahí nos encontramos con estas disposiciones, por ejemplo, cuando se habla de la autonomía, entonces se está tomando en consideración al Seguro Social, a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen una autonomía distinta a la de los gobiernos autónomos descentralizados, que teniendo una autonomía, no tienen autonomía financiera porque dependen del Estado. El gobierno, a través del Ejecutivo, entrega los recursos del 15% de los ingresos generales del Estado para que los gobiernos seccionales puedan funcionar. La autonomía consagrada en la Constitución para el Seguro Social es plena, porque el Seguro Social es autónomo, porque no le pide un centavo al gobierno, al contrario, está el ahorro de los trabajadores, está de los empleados, y lógicamente tiene que ser para los afiliados, para los pensionistas y para los jubilados, para las viudas, para los huérfanos. Entonces, por ejemplo, normas como esa no podemos permitir. No podemos permitir de que cuando haya riesgo fiscal puedan tomarse los recursos del Seguro Social. Entonces, por ejemplo, normas como esa es absolutamente clara que nosotros la vamos a negar, y aspiro que así venga el informe para no tener una contraposición con quienes estén posiblemente inexor y no hayan observado esa perlita que le quiere hacer daño a la Asamblea, al Seguro Social. Claro, en las propuestas del gobierno, de este y de otros, siempre ha habido la letra pequeña, ¿no es cierto? Ahí estamos por terminar esta entrevista, asambleísta Andrade. Gracias. En todo caso, ¿qué futuro ve? Se van a aprobar los 2 proyectos del 16 de mayo, ¿no es cierto? Pero esto no será suficiente. El país va a necesitar cerca de 10 mil millones de dólares para la reactivación, para preservar los empleos, para ayudar a los vulnerables. Así, en pocos términos, por favor, ¿cuál es la propuesta que tiene la Asamblea? Si bien es cierto, la Asamblea no es
la que distribuye, pero es la que puede proponer, hacer propuestas legales capaz de que se pueda conseguir los recursos sin perjudicar a los sectores más vulnerables, sin vender los recursos naturales y las empresas rentables, vender aduciendo este momento, y tampoco sin perjudicar aduciendo el asunto de siempre, el código del trabajo y la flexibilidad, por ejemplo. Bueno, primero que nosotros vamos a estar vigilantes de cualquiera de las condiciones. Realmente hemos pedido al gobierno que envíe un programa claro, un programa económico y no medidas parches que obedecen solamente a la circunstancia en la que estamos viviendo en este momento. Pero, insisto, nosotros no podemos tener iniciativa. Nosotros no podemos proponer. Mire, yo tengo justamente estas propuestas como las que le he presentado y no puedo proponer. Yo he debido esperar. La propuesta la tenía y la presenté al presidente de la Asamblea el 22 de marzo para que la haga llegar al Ejecutivo y pueda pensarse en alguna forma distinta de cómo conformar el fondo y cómo entregar los recursos. Nosotros no podemos tenemos una constitución hiperpresidencialista, donde prácticamente le eliminó las potestades a la Asamblea. Nosotros no podemos decir ninguna ley que tenga una incidencia económica puede ser partida aprobada, digamos, o pensada desde la Asamblea. A nosotros nos toca esperar y por eso es que lo que sí hacemos es pronunciamientos públicos precisamente para que estén encaminados de donde se tienen que tener los recursos. Pero ahora, y recoger el sentimiento y la demanda de la sociedad. Pues, claro, en eso estamos. Por eso es que hemos logrado... Ustedes fungen de representantes del pueblo, entonces tienen que abrir los ojos y los oídos para el pueblo, por favor. Claro que sí, eso lo hacemos siempre y por eso es que estamos parando estas normas inconsultas, inconstitucionales, pero desgraciadamente no podemos tener iniciativa económica y tendremos que, mire, ahora mismo el país en lo que se halla este momento, los 10,000 millones que usted señala ni siquiera serán suficientes para una reactivación, porque después de este panorama tan gris que todos estamos viviendo, vamos a necesitar quizás más. Mi mensaje final es que la única manera de salir adelante ahora es en unidad. No hay otra manera que es en solidaridad. No podemos, ninguna de las instituciones, tratar de sobrepasar o sobrellevar a otra. Es un trabajo en conjunto que nos puede realmente permitir o avisorar un pequeño camino de porvenir frente a esta grave crisis que desgraciadamente vive el Ecuador. Entonces, asambleísta, disculpe, Fernando. Alternativas hay. Mociones hay, el pueblo ha dicho, eliminación de asambleístas, eliminación de sueldos vitalicios, pero como usted dice, nadie quiere ceder, nadie quiere poner un centavo. De dólar en dólar se va sumando y si todos cedemos, yo creo que se puede llegar a cubrir los gastos que se necesitan. Pero bueno, le debo decir que nosotros justamente, cuando se planteó, inclusive hubo un planteamiento de una asambleísta que dijo 2 días, yo misma dije es muy poco y dimos una semana de sueldo, pero ahora en la propuesta justamente es una baja sustancial de todos, no solamente de los asambleístas, absolutamente de todos los estamentos de gobierno. Toda la gente que gana sobre los $3,000 es un aporte prácticamente del 35%. Entonces, sí hay propuestas y sí estamos mirando realmente la situación caótica en la que se desarrolla el Ecuador, pero tenemos que ir, por eso les digo, un poco más allá, porque los recursos, los grandes recursos del Estado, que son prácticamente el 40% del presupuesto general del Estado, se nutren a través de los impuestos y tenemos que buscar que esos impuestos sean adecuados, sean equitativos, igualitarios, proporcionales, para que realmente el que más tenga pague más. Y el que menos tenga, lógicamente, esté en esa condición. No se puede trastocar esta fórmula que en todos los países se mantiene, porque esa es la única forma realmente de nutrirse los recursos. Ojalá esto nos sirva para reinventarnos, para qué somos buenos y dejar de estar solamente anclados al precio del petróleo. El Ecuador podría haber comenzado, como lo hizo Perú hace 50 años, a cambiar realmente su matriz productiva, a darle un valor agregado a la agricultura, y no solamente seguimos vendiendo productos primarios, tenemos que repensarnos que somos grandes emprendedores. El Ecuador es el
el país de mayor emprendimiento en toda la región. El 60% de los ecuatorianos que genera empleo, en definitiva, es a través del emprendimiento. Entonces, para ellos es que, por ejemplo, ya creamos la ley de emprendimiento. Ahora hay que darle más fuerza. Habrá que reinventarnos, digo, porque como países como México, ahora mismo tiene la venta del petróleo, la venta del oro verde, lo que le llaman ellos, el aguacate, venden al mundo, ya ahora, siendo un país petrolero, le superen el 300% a la venta del petróleo, el aguacate. Y nosotros teniendo productos en toda nuestra geografía, desgraciadamente los dejamos como la papa en el carchi, la dejamos podrir en vez de darle un valor agregado, de darle, industrializarle, darle un aditamento adicional para vender más bien productos elaborados. Hay muchos temas que se los puede hacer, pero cuando hay visión de futuro, y no ahora que no sabemos a dónde vamos, ahora no tenemos un destino, no hay una inspiración que nos permita avisorar cuál va a ser el futuro del Ecuador, y eso es lo que requerimos, que nos digan las verdades, pero que le digan también al país que sí tenemos fortalezas, y tenemos grandes fortalezas porque la mayoría de los ecuatorianos somos gente honrada, gente trabajadora, que no va a estar esperando la misericordia, ni va a estar el regalo ni la dádiva, sino que va a poner el hombro a trabajar y va a dar ejemplo de fortaleza, porque esos somos los ecuatorianos, gente trabajadora, gente de bien. Asambleísta, en todo caso, ese llamado que sirva también para los empresarios que no piensen en ganar nomás, para los políticos que no piensen en las elecciones y convocar solamente un día en 4 años al voto. Que se reinventen los empresarios, que se reinventen los políticos, que se reinventen los candidatos de nueva campaña de la desgracia. Muchas gracias. Y el pueblo ecuatoriano, pues, tiene que seguir resistiendo, tiene que seguir viviendo. Gracias, asambleísta Vilma Andrade. Muchas gracias. Por el tiempo, por la atención, y gracias a todos los amigos que nos han acompañado esta tarde. Volveremos el día de mañana. Un gusto, que estén muy bien, una linda tarde. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.